Dos fármacos que pertenecen a una nueva generación de medicamentos que ayudan con la pérdida de peso. Ambos son medicamentos inyectables, como seguro que sabéis si estáis aquí, y se inyectan de forma semanal. Pero en este vídeo lo que quiero ver es cuáles son las principales diferencias, qué ventajas tiene uno, qué ventajas tiene otro y por qué yo me he decantado por Wegovy, como es mi caso. Y la primera diferencia es muy sencilla, es simplemente el principio activo que tienen y cómo afecta a nuestro organismo. En un lado tenemos el Mounjaro. ¿Y qué es esto del Mounjaro? El Mounjaro, básicamente el principio activo es la tricepatida, pero así tampoco os digo nada. ¿Qué es lo que hace en nuestro cuerpo? Por un lado, pues tiene esta disminución de la sensación de hambre y aumento de la saciedad, ¿vale? Pero también por otro lado aumenta los niveles de insulina, la secreción de insulina de nuestro cuerpo y esto ayuda a regular un poco lo que es el azúcar en sangre, ¿vale? Y en el otro lado tenemos el Wegovy, que es el que yo estoy utilizando y que solamente hace una de estas funciones, que es la de ralentizar el vaciado gástrico y controlar la sensación de hambre. Esto también lo hace el Mounjaro. En este aspecto gana el Mounjaro. También tenemos la eficacia basada en estudios y esto aquí creo que está uno de los puntos clave. Y es que Mounjaro, por un lado, reporta pérdidas de peso en estudios de 72 semanas y en adultos siempre con sobrepeso y diabetes, así que esto no es un fármaco que se pueda utilizar simplemente para perder unos kilillos de cara al verano, porque los estudios están hechos siempre con gente con sobrepeso, con obesidad y no con gente que ya está delgada y que simplemente pues quiere ponerse un poco más en forma para el verano, ¿vale? ¿Y qué es lo que reporta? Pues con la dosis máxima de 15 miligramos reporta reducciones de peso corporal de más o menos una media de un 22,5%, lo cual es bastante perder, es un 22% del peso. Y por otro lado tenemos el Wegovy también para adultos con sobrepeso, adultos sin diabetes y en este caso los estudios son de 68 semanas. Daros cuenta que ambos estudios están hechos en más de un año de duración, ¿vale? Así que esto es un camino largo y tiene que ser sostenible en el tiempo. Vale, pues ¿qué datos nos ofrece el Wegovy? Bien, pues a una dosis máxima de 2,4 miligramos, que es la dosis máxima, pues se logra una pérdida de peso promedio de un 15 o un 17%, más o menos una media de un 16%. Esto es bastante inferior a los resultados que tiene el Mounjaro. En este punto, pues también gana Mounjaro, o sea, hay que ser sinceros y hay que ser honestos. Vale, también Mounjaro hace un efecto de control metabólico. ¿Por qué? Porque disminuye la glucosa en sangre y los triglicéridos gracias al efecto del aumento de la insulina, ¿vale? Por otro lado, en los estudios con Wegovy, lo que se ha detectado es mayor protección cardiovascular. Lo que hace básicamente es reducir, o al menos se ha detectado una reducción de un 20% de eventos cardiovasculares mayores como infartos o ictus en gente que ya tenía problemas de corazón, ¿vale? Esto pues se debe sobre todo a la pérdida de peso, por lo cual podríamos decir que Mounjaro, aunque no haya reportado esto, seguramente también tenga estos efectos. También, otra vez más, punto para Mounjaro. Y diréis, ¿y por qué has elegido entonces Wegovy en vez de Mounjaro, que a priori parece mucho, mucho mejor? Pues vamos a ver en este siguiente punto, porque vamos a hablar del precio y de la disponibilidad en España. Y antes de nada, deciros que estos medicamentos no están subvencionados por el Sistema Nacional de Salud, ¿vale? Así que para conseguir estos medicamentos, tú tienes que ir al médico, tienes que demostrar, pues eso, que tienes obesidad, tienes que tener las condiciones, el médico te lo recetará y en la farmacia lo vas a tener que pagar íntegramente. Y aquí el precio, pues básicamente es bastante distinto, es mucho más alto el de Mounjaro y aquí el precio es lo que marca la diferencia. Como decía antes,
Estos tratamientos tienen que ser sostenibles en el tiempo. Date cuenta que si vas a iniciar uno de estos tratamientos, te va a costar miles de euros o de dólares o de la moneda de tu país al año. Así que tiene que ser sostenible, tienes que poder aguantarlo y mantenerlo y ser capaz de pagarlo durante todo el año. Por lo cual, pues vamos a hablar un poco de los costes mensuales, ya que cada caja viene con el medicamento para 4 semanas, ¿no? Vale, en cuanto a Mounjaro, el coste mensual varía en función de la pluma, de la dosis, igual, exactamente igual que en Wegovy. Dosis iniciales más bajas de 2,5 y 5 suelen costar entre 207 euros y 271 euros al mes, lo cual pues ya empieza a ser bastante. Y dosis más elevadas y de mantenimiento de 7,5, de 10 miligramos, de 15 miligramos, ya están entre los 350 y los 372 euros al mes, que es bastante, o sea, casi 400 euros cuando llegas al límite, a las dosis más altas. El coste mensual de Wegovy pues ya es otra cosa. También varía según la escala. En este caso, las dosis iniciales de 0,25 miligramos y 0,51 miligramos son todas con el mismo precio, 179 euros al mes, 180 porque son 179,89. Al final son 180 euros al mes, lo cual ya es bastante más bajo de lo que era con Mounjaro, ¿no? Pero ya cuando llegamos a las dosis más altas, las dosis de 1,7 y de 2,4, el precio es de 200 y 223 para la más alta, ¿vale? O sea, aquí hay una diferencia muy sustancial entre 223 y 372, son 150 euros al mes. Así que, como decía antes, para mí esto tiene que ser económicamente sostenible sin generarme un estrangulamiento económico, y la verdad es que 150 euros al mes, pues yo sí que lo voy a notar bastante. Si tú eres una persona con más recursos que se puede permitir el Mounjaro, obviamente Mounjaro tiene mejores resultados, pero para mucha gente como yo, que a lo mejor no tiene unos ingresos tan altos, sí que tiene para vivir tranquilamente y se puede permitir, entre comillas, el lujo de utilizar uno de estos medicamentos para bajar peso, ¿no? Pero sin embargo no le sobran los recursos. Entonces, para mí Wegovy es una opción mucho más viable a largo plazo, combinado con dieta, combinado con ejercicio, pues obviamente se me hace mucho más llevadero pagar esos 223 ya en las dosis más altas que 372 en las dosis más altas de Mounjaro. Y ahora dime tú, ¿estás utilizando alguno de estos dos fármacos? ¿Conocías el otro? ¿Conoces la gran diferencia de precio que hay? Pues déjamelo todo ahí abajo en los comentarios. ¿Qué más decirte? Que si te ha gustado este vídeo, pues que me dejes un buen like. Y oye, si quieres saber cómo son estos pinchazos, estas inyecciones de Mounjaro o de Wegovy, porque son exactamente iguales, te recomiendo que te veas este vídeo que te dejo por aquí, y este botoncito de aquí es para suscribirse. Así que nada, que dicho lo dicho, nos vemos en el próximo capítulo.